Hey, hola, bienvenido a la lección número 6. El día de hoy vamos a tratar el pasado simple en inglés, pero esta vez con el verbo to be. Recuerda que en lecciones anteriores lo vimos en presente simple, el verbo to be, y ahora lo vamos a ver en pasado simple con was y were. Así que comencemos. Complemento para aprender. Recuerda, repite después de mí y trata de exagerar lo más que puedas la pronunciación. Recuerda aprender este poco complemento que vemos en clase y lo demás lo puedes complementar por tu propia cuenta aprendiendo nuevas expresiones, nuevas oraciones que se adapten a tus necesidades. Así que repite después de mí. A good worker. A great movie. With me. With you. Up there. This afternoon. At night. At midnight. Oraciones en pasado simple con el verbo to be. Recuerda que el verbo to be en lecciones anteriores habíamos visto que significaba ser o estar. Ahora en pasado simple significa era o estaba. Así como lo puedes apreciar en esta filmina. Era o estaba. Entonces vamos a utilizar la palabra was para los sujetos I, he, she, it. Y la palabra were para los sujetos you, they y we. Para el negativo vamos a utilizar estas dos palabras, was not o su forma contraída, wasn't. Were not sería weren't. Ok. Mira este pequeño detalle en la pronunciación. La voy a exagerar para que notes la diferencia. Acá ves esta Z al final, quiere decir que el sonido que le vamos a dar al final va a ser como el de una pequeña abeja. Como por ejemplo, z, z, was. Estoy exagerando el sonido para que te des cuenta. No es was, sino was. ¿Ok? Veamos entonces. Su forma afirmativa sería I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Entonces sería yo era o estaba. Porque el verbo to be en pasado significa era o estaba. Tú eras o tú estabas o usted era o usted estaba. Acá el you lo he dividido en dos partes, en la parte singular y en la parte del plural lo he colocado acá, lo he dividido. Ya lo vamos a ver más adelante. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, era o estaba. We were, nosotros o nosotras éramos o estábamos. You were, entonces vemos el plural. You sería ustedes eran o ustedes estaban. Y por último tenemos they were. Ellos o ellas eran o estaban. Entonces, esta sería la estructura afirmativa. La estructura negativa sería I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. La forma interrogativa vemos que es entonces intercambiando los lugares. El verbo lo colocamos de primero y el sujeto de segundo. Sería entonces was I. Recuerda entonces, acá tenemos una consonante y acá una vocal o un sonido vocálico. Entonces sería was I, was I, was I. So, was I, were you, was she, perdón, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Ahora vamos a formar oraciones con esta estructura, afirmativa y negativa. Entonces vemos, una oración afirmativa con el verbo to be en pasado sería I was a good worker. Yo era un buen trabajador o una buena trabajadora. Su forma negativa sería I wasn't a good worker. Vemos que es exactamente o digamos que similar a la primera oración.
Pero la única diferencia es que acá el verbo está en forma afirmativa y acá el verbo está en su forma negativa. I was a good worker. I was a good worker. I wasn't a good worker. She was with me. Ella estaba conmigo. She wasn't with me. Ella no estaba conmigo. They were up there. Ellos o ellas estaban allá arriba. They weren't up there. Ellos o ellas no estaban allá arriba. It was a great movie. Era una gran película. O también puedes decir fue una gran película. It wasn't a great movie. No era una gran película o no fue una gran película. It was at midnight. Era a medianoche o también puedes decir fue a medianoche. It wasn't at midnight. No era a medianoche o no fue a medianoche. Entonces hemos visto la forma afirmativa del verbo to be y la forma negativa. Ahora vamos a ver la forma interrogativa con este verbo, es decir, las formas de cómo realizar preguntas. Entonces, la forma de realizar preguntas era la siguiente, colocando el verbo en primera parte y luego el sujeto en segunda parte y lo demás sería el complemento y al final el signo de interrogación. Veamos entonces las mismas oraciones que hemos hecho anteriormente. Si quieres pausa el video o lo retrocedes un poco, tomas nota y verificas que las oraciones sean las mismas. Veamos. La pregunta entonces quedaría, ¿Was I a good worker? ¿Was I a good worker? ¿Yo era un buen trabajador o una buena trabajadora? ¿Was she with me? ¿Ella estaba conmigo? ¿Were they up there? ¿Ellos o ellas estaban allá arriba? ¿Was it a great movie? ¿Era una gran película? ¿Was it at midnight? ¿Era a medianoche? Entonces, ahora vamos a responder estas preguntas, o digamos dos de ellas. Veamos la primera. ¿Was I a good worker? Veamos cómo responderíamos con una respuesta larga positiva. Yes, you were a good worker. Ahora, la pregunta que siempre surge, ¿pero por qué respondo con you si me están preguntando con I? Y la respuesta es la misma. Imagina que tienes a alguien delante de ti y tú le haces esa pregunta. ¿Yo era un buen trabajador? ¿Yo era un buen trabajador? Y esa persona te responde, sí, tú eras un buen trabajador. Por eso entonces respondemos con you. La respuesta negativa sería, no, you weren't a good worker. No, tú no eras un buen trabajador. Veamos una respuesta cortita en positivo. Sería, yes, you were. O una respuesta larga sería, no, you weren't. O simplemente podríamos decir, no, you were not. Veamos entonces la siguiente pregunta. Was it a great movie? Was it a great movie? Yes, it was a great movie. Sí, fue una gran película. No, it wasn't a great movie. No, no fue o no era una gran película. Y una respuesta corta positiva sería, yes, it was. Una respuesta corta negativa sería, no, it wasn't. Ok, espero que esta lección te haya ayudado entonces a despejar dudas con este verbo to be. Recuerda que el verbo to be es un verbo auxiliar y por ende no necesita la ayuda de ningún otro verbo auxiliar como por ejemplo el do, does en presente o en este caso en pasado el did, ya que el mismo verbo to be es un verbo que puede formular sus propias preguntas, solamente intercambiando la posición del verbo con el sujeto. Si te ha quedado alguna duda, me puedes escribir o dejar un comentario pidiéndome algún tema en particular que quieras saber, que quieras que te explique y con gusto entonces haré ese video especialmente para ti y lo colocaré en la lista de reproducción donde son las peticiones de los suscriptores. Así que bueno,
Así que te dejo por el día de hoy, te envío un fuerte abrazo, mucha energía positiva y nos vemos en la próxima.